Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Hoy día vamos a partir analizando cómo ha sido la instalación del gobierno del presidente José Antonio Kast en estos 2 meses y medio y preparándonos, por supuesto, para su primera cuenta pública. Y por eso conversaremos con Rodrigo Álvarez, exparlamentario, abogado y muy cercano a José Antonio Kast desde sus años universitarios. Y luego conversaremos con Alejandra Misala, profesora y candidata a rectora de la Universidad de Chile, que sacó la primera mayoría en la primera vuelta de las elecciones por suceder a Rosa de Vez al mando de la Universidad de Chile. Parte entonces Influyentes. Rodrigo, muy bienvenido al programa. Muchas gracias a ti por la invitación y me permites una pequeña reflexión política inicial. Pero por supuesto. La última vez que tuve la oportunidad de que me entrevistaras personalmente fue precisamente para la Convención Constitucional. Exactamente. Y ayer se cumplieron 5 años de la elección de los convencionales constituyentes. Claro, que tú fuiste convencional. Claro, que fui. Y quiero comentar algo bien notable para entender la locura que ha sido la política chilena en los últimos años. Hace 5 años, la centro-derecha chilena, de la cual yo formo parte, tuvo el peor resultado en 60 años de historia. 60 años. Y que fue muy comentado, ¿no? Un resultado que nunca se esperaron. Desastroso, absolutamente. E incluso no alcanzábamos aquel mínimo porcentaje que permitía objetar materias o llevarlas eventualmente ante la Corte Suprema. Pero apenas 4 años y medio después, y eso para un país no es nada en su historia, la centro-derecha tiene en cambio el mejor resultado en 80 años. Entonces, no lo digo por una reflexión sobre la centro-derecha, lo digo como una reflexión política para el país, de la locura de cambios que hemos vivido en apenas 5 o 6 años, en el verdadera montaña rusa, que es una imagen que uso en muchas conversaciones, y sobre todo en insistir en la responsabilidad política que debemos tener todos como habitantes de este país, mirando el futuro. Y la volatilidad de los votos, ¿no? La volatilidad de que a veces se vota por un grupo y luego se pierde esa adhesión muy rápido. Pero absolutamente, si incluso amplías solo un poquito el plazo del tiempo, 7 años atrás habías logrado la reelección del presidente Piñera, como sus sectores, estoy solamente mostrando mi sector exclusivamente para ver la volatilidad. A los 2 años, después del estallido social, tienes el peor resultado. Tienes previamente, ¿te acuerdas?, un plebiscito para definir el modelo de cambio constitucional donde toda la centro-derecha además va dividida. O sea, y esto también, esta misma reflexión te lo podría hacer alguien de centro-izquierda viendo lo que ha ocurrido, la votación en su momento del presidente Boric y lo que ocurre apenas 4 años después. Entonces, yo hago este recuerdo, a mí me encanta la historia, hago este recuerdo sobre todo para un llamado a la responsabilidad política de todos los sectores. Exactamente. Dijiste un gobierno de centro-derecha, pero la centro-derecha no ganó la elección porque la candidata de centro-derecha era Evelyn Matei, que salió quinta. No, claro, pero te decía como sector, porque si tú tomas a los 3 candidatos que se identificaban, tienes que ir a 1946 para encontrar un resultado similar. Y por lo tanto es mucha más la responsabilidad y por supuesto es la responsabilidad aún más que tiene el gobierno después de los 7.200.000 votos que ocurrieron apenas el mes de diciembre para enfrentar lo que es su mandato, que apenas lleva, como bien decías tú, 60 y tantos días, que es como, usaba esta imagen ya que estamos en un año del Mundial de Fútbol, es como 3 minutos y medio del partido. Exactamente. Así que estamos comenzando. Claro, pero con electores bien exigentes y vamos a conversar también porque ha bajado bastante su popularidad en este tiempo. Muy exigente. Partamos por lo más básico, Rodrigo. Se decía en el momento en que ganó la presidencia el presidente Kast que tú ibas a ser parte de su elenco, que ibas a ser ministro, justamente por la cercanía y la confianza que te tiene a ti desde el primer día de clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, donde se conocieron y empezaron una amistad y una afinidad política muy grande. ¿Qué pasó? A ver... ¿Por qué no estás en el gobierno? No, esto yo creo que es una pregunta que solo interesa a mí en el sentido de... Pero te la hacen, me imagino. Eso te voy a decir, que me la hago y me la hacen muchas personas. Quería decir que es más irrelevante para efectos del Estado, pero me la hacen muchas personas. No, a ver, yo defiendo y valoro profundamente, porque es muy difícil gobernar, que un presidente tiene que elegir absolutamente a su equipo, a las personas que él quiere que lo acompañen en estos años. La verdad es que el presidente Kast, y yo lo valido y lo legitimo absolutamente en esta decisión, consideró que no me necesitaba para ningún cargo de la administración del Estado o ningún cargo público. Es su derecho, es su privilegio por haber ganado una elección. Así que esa es la razón. Sencillamente él no estimó que me necesitara para alguna responsabilidad política. Vamos a quienes sí eligió para que lo acompañaran a esta responsabilidad política, analicemos cómo ha sido esta instalación y vamos a partir por un tema que ha sido muy comentado, que es
errores de diseño. Eso digamos que en los analistas hay bastante consenso en eso, en que un segundo piso muy protagónico, un equipo político que se desempodera frente al rol del segundo piso liderado por Alejandro Larrazábal. ¿Cómo ves eso tú? ¿Ese diseño no funcionó definitivamente? A ver, déjame solamente hacer un comentario de justicia política, porque era lo que aludía al principio, la necesidad de responsabilidad. Las instalaciones son súper difíciles, son complejas. Hay que pensar que los últimos 8 gobiernos, imagínate, 3 gobiernos, su ministro de Interior no duró ni siquiera un semestre. Y eso sí que es un problema de instalación grave. Entonces, cuando uno analiza los primeros 60 días del gobierno del presidente Kast, yo considero que hay cosas muy positivas. Hay algunos despliegues de ministros notables, por ejemplo, Martín Arrau en el caso del Ministerio de Obras Públicas, pero también con la misma justicia hay que darse cuenta que ha habido errores. Algunos errores son menores, frutos probablemente de la falta de conocimiento político, de la falta de experiencia, algunos también un poco de descriterio en algunas declaraciones, pero también ha habido errores que al mismo ver son y deben corregirse. Y yo creo que ha existido un error de diseño. Lo pongo solo un ejemplo. Hace una semana y media, y te escuchaba a ti y a otros periodistas discutiendo precisamente que durante casi 10 días el debate político era quién tenía la conducción política. Y terminaban diciendo el ministro de Interior, lo que es lógico, incluso la ley 20.502 en su artículo 3 lo mandata. Entonces, cuando tienes que explicar eso, es que tienes un problema. Y cuando hay que tratar como de apoyarlo, lo desempodera eso también. Cuando hay que tratar de apoyarlo, y más allá de que Claudio Alvarado es un ministro excepcional y con un conocimiento de la política y al mismo tiempo con una experiencia gigantesca como muy pocos en Chile, que tengas que estar aclarando esto, muestra una falla de diseño. Yo creo que el gobierno tenía 2 líneas muy claras, una línea económica, empresarial, que yo veo, la gente puede tener más o menos coincidencia, yo tengo muchísimas coincidencias con el ministro Quiroz y lo respaldo plenamente, pero tenías una visión clara. Pero cuando tienes una segunda torre de poder, que es la decisión política muy concentrada en el segundo piso, a mí me parece que hasta ahora, y estamos muy poco tiempo, siempre se puede mejorar, hasta ahora no ha funcionado adecuadamente e incluso ha provocado conflictos y con el propio partido del presidente. Y acá nuevamente estamos en esta manía que han tenido los últimos gobiernos de inventar la rueda. O sea, nuevo diseño político, nuevo rol del segundo piso. Yo creo que este diseño no tiene precedente, ¿no? Este diseño, a ver, desde el presidente Lagos que se instala este tipo de discusiones sobre el diseño político, sobre el rol del segundo piso, etcétera, es él el que lo marca en esa presidencia tan relevante para nuestra historia. Y lo digo desde la oposición, en ese caso, pero se ha ido cambiando. Este es un diseño en que tuvo mucha influencia el segundo piso, pero también mucha influencia política. Ha habido otros con mucha influencia técnica, por ejemplo, el segundo piso de Cristian Larroulé es mucho más técnico en la toma de decisiones de políticas públicas. Este ministerio, o este segundo piso, que no es un ministerio, por tanto hay un cierto análisis futuro que hay que hacer sobre la responsabilidad política que tienen los segundos pisos, tiene muchísima influencia en la estrategia, muchísima influencia en el desarrollo de las políticas públicas y hasta ahora no ha cumplido o ha sido incluso criticado por los más cercanos, que son los que están trabajando desde el Congreso. Claro, y del mismo partido, del Partido Republicano. ¿Debieran cambiar el diseño y a la persona que lo encabeza hoy día, a tu juicio? No, o sea, primero es una decisión que usted decía que yo respeto plenamente del presidente. Lo que sí me da la impresión de que lo que sí tienen que darse cuenta es que a 60 días no ha funcionado de manera absolutamente adecuada, como se espera, sobre todo en un gobierno que llega con tanta fuerza y con tanto apoyo. No ha funcionado adecuadamente. Según lo que aparece en los diarios, en los medios, se están introduciendo las correcciones necesarias. Yo reivindico absolutamente el rol del Ministerio de Interior, liderado por Claudio Alvarado y Express por José García, pero es evidente que ha habido ciertas contradicciones políticas. Yo creo que el gobierno tiene algunas cosas que definir todavía en su diseño. Imagina, lo conversábamos el otro día con algunos senadores y diputados, no está claro si esto es una coalición o no. Entonces, de repente hay diputados que votaron en contra de Renovación Nacional, que votan en contra de alguna norma muy importante del proyecto de reconstrucción. Y cuando tú les preguntas, te dicen, bueno, si esto no es una coalición, no está normado como una coalición. Claro, un poco como en el gobierno pasado, que terminó, no era era como una alianza de gobierno, pero se desarmó, ¿no? Y te recuerdo ese inicio del gobierno pasado, que también fue muy problemático. Si uno compara este gobierno con estos mismos días del gobierno del presidente Boric, al presidente Boric ya le había pasado el desastre de Temucuicui, ya había
asociado su gobierno a algo que iba a ser un fracaso, que era precisamente la Convención Constitucional. Ya había levantado esta tesis tan equivocada de la superioridad moral generacional. O sea, cuesta. Y además, en punto de vista de diseño, para que veas cómo los gobiernos van cambiando los diseños, ¿te acuerdas que hablaban del modelo de los círculos concéntricos? El presidente Esa fue Boric. la idea de Giorgio Jackson, ¿no? Claro, la idea original de Giorgio Jackson, que terminó también totalmente descartada. Entonces, los gobiernos van produciendo estos ajustes, a mi modo de ver. Este gobierno que partió con la votación más alta de la historia de las democracias chilenas va a tener que hacer sin duda algún ajuste. Yo veo algunos de ellos ya en desarrollo, pero no solamente están relacionados con el segundo piso, sí, eso quiero preguntar. Con el despliegue de ministros, claro, etcétera. exacto. Pero vamos digamos, sé que consideras que hay cosas muy positivas, pero vamos a aquello que necesita cambios, como el diseño de la relación entre segundo piso, ministros, partidos políticos, es uno que hay bastante claridad y tú has dicho lo mismo. Pero probablemente es en seguridad donde está el vacío o incluso yo diría la incerteza más grande para los mismos partidos oficialistas. Esta semana la exposición de la ministra Steiner en el Congreso realmente dejó a muchas personas muy inquietas y ha reconocido además que ella no pensaba que era necesario tener un plan concreto de seguridad. ¿Cómo reaccionas tú a una declaración así, siendo seguridad la principal promesa de campaña, ¿no?, del presidente Kast? Y siendo además seguridad la primera preocupación de los chilenos, este es el país, uno de los países donde el miedo y la angustia por la violencia y por el crimen es de los más altos del mundo. Están instalados, como dices tú, y al mismo tiempo fue en esa larguísima campaña presidencial que tuvimos el año pasado, que si uno lo piensa, fueron muchísimos meses de debate y discusión, fue uno de los puntos centrales. A ver, yo creo que el gobierno tenía dos grandes materias en las cuales logró conquistar profundamente la aspiración de la inmensa mayoría de los chilenos. Uno era crecimiento económico, desarrollo, etcétera, mejorías laborales. Yo creo que ahí hay un plan. Hay personas que pueden ser más críticas o no. Yo te decía, soy muy partidario, pero creo que hay claridad. Pero tanto como votante o como persona que analiza la política, a mí me parece que en seguridad, a los 60, 70 días, es donde precisamente el gobierno debería dedicarse mucho más en las próximas semanas a presentar un plan sólido. Sí, pero te sorprendió, me imagino, que no hubiera plan. A mí, más que no haya plan, a mí me ha sorprendido hasta ahora que uno no ve, porque probablemente tiene que haber plan y tiene que haber decisiones. Ya te he dicho, yo no estoy participando en el gobierno, pero tiene que haber pensadas una serie de estrategias y elementos. Yo espero que eso sea una de las grandes soluciones. Insisto, llevamos poco tiempo, pero yo hubiera esperado, así como uno ve una claridad en muchas materias económicas, de obras públicas, de defensa, de otros, yo esperaría en materia de seguridad una mucha mayor claridad. Entiendo que se ha comentado que se va a presentar un plan en las próximas semanas, espero que así sea, porque creo que es una de las urgentes necesidades de los chilenos y al mismo tiempo uno de los compromisos del presidente con el país. Pero ¿cómo se puede explicar un déficit que, digamos, ojalá previo a la cuenta se sepa cuál es el verdadero plan, digamos, cuál es un plan concreto? Porque lo que leyó la ministra en el Congreso fueron un PowerPoint que además leyó con bastante incomodidad, podríamos decir, y esto lo comentan parlamentarios oficialistas, o sea, tú también lo sabes, Rodrigo, en que no son ejes así como prevenir el delito, atacar el crimen organizado, pero ¿cuál era el plan concreto que iba a ser distinto del gobierno anterior, al cual siempre acusaron de que le faltaba voluntad, le faltaba realmente creer con urgencia que había que hacer esto, y además frente a la expectativa de que aquí realmente iba a haber resultados luego? Déjame solo hacer un tema menor, pero yo creo importante. Yo también espero que en estos meses, en estos primeros meses, la actitud de la oposición hubiera sido un tanto más constructiva que a veces comentarios bastante desaforados o extremos que se hacen, sobre todo sobre distintas actuaciones de diferentes ministros y ministras. Yo creo que ha habido una crítica y en esa sesión me pareció que también había escasa voluntad de escuchar. Dicho eso, sí comparto la crítica de que uno espera un plan muchísimo más concreto y sólido. Y yo espero que eso surja antes del 1 de junio, antes de la cuenta presidencial, o si se espera ese momento que tenga mucha claridad en medidas concretas. Yo no soy, nunca lo he sido, ni pretendo serlo, un especialista en materia de seguridad, pero también he visto de voces que sí saben esta materia, esperando medidas mucho más concretas o un plan mucho más detallado, tanto en tiempo como en acciones, en temas de narcotráfico, en temas de delincuencia, en temas de inmigración irregular. Y al menos también soy de las personas que tienen un grado de sorpresa
y que espera que ese plan esté mucho más desplegado en las próximas semanas. Rodrigo, también se comenta a raíz de lo que ha pasado en el Ministerio de Seguridad que en realidad entre el despido de la subprefecto Consuelo Peña en la PDI, todo esa polémica, sumado a esto y sumado a otros episodios, la verdad es que no ha dado ninguna noticia relacionada con su cartera, ¿no? Ha consumido el ciclo político, el ciclo noticioso con este tipo de situaciones. Entonces se discute, bueno, habría que hacer un cambio de gabinete, siempre se hacen cambios de gabinete, habría que hacerlo luego, habría que poner a una persona que la ciudadanía perciba como mucho más empoderada y clara de lo que quiere hacer. ¿Es conveniente hacer más temprano que tarde un cambio de gabinete o eso refleja o revelaría debilidad, que es lo que se piensa en la contraparte? Como todo en política, siempre hay distintas posiciones y de los efectos que tiene. Todo tiene algún grado de consecuencia y, por supuesto, tendrá algún grado de adhesión o de crítica de parte de la opinión pública. No soy yo el llamado a aconsejar al presidente, pero a mi modo de ver, y lo prueba la realidad política ya te citaba, 3 gobiernos, pero son muchos más, y uno agrega otros y vas a darte cuenta que antes de un año se producían cambios de gabinete. Yo lo veo eso como una situación políticamente normal, que se hagan los ajustes del caso. El momento tiene que estimarlo el presidente y sus asesores con mucho detalle y con mucho análisis. Lo que sí creo que es evidente, lo que tú señalabas hace un rato, que es la adhesión de las personas se pierde con una rapidez enorme en este momento, con una velocidad enorme. Hablábamos de la elección de los convencionales. A mí una cosa que más me sorprendió es que yo había sido elegido 3 veces como diputado y ahora era candidato a convencional y en pocos años la vida política había cambiado totalmente. Bueno, hoy día ha cambiado aún más y la gente reacciona muy rápido y la gente, por tanto, pierde adhesión o genera adhesión con una gran rapidez. Y yo creo que las personas en materia de seguridad, más aún cuando es un tema que aparece prácticamente en todos los diarios y prácticamente en todas las reflexiones, en todos los canales, en todas las radios, bueno, la gente también está esperando esa claridad conceptual. Ahora, también el presidente tuvo una declaración que fue bien polémica sobre que había sido una metáfora lo de las expulsiones de 300.000 migrantes irregulares. Más allá que después dijo que en realidad más bien era una hipérbole. Dejaremos toda la discusión gramatical digamos, y de la Real Academia a un lado, pero el punto que se pone ahí es la duda de, bueno, ¿cuánto de lo que se dijo? Porque esa pregunta de los 300.000 fue reiterada, lo mismo que el recorte de 6.000 millones de dólares, ¿cierto? Porque había mismo economistas de centro derecha que decían no se puede recortar tan rápido, no se puede recortar esa plata. El tema de los 300.000 también fue muy discutido, ¿no? Que no se podía. ¿Cuánto eso debilita la promesa, ¿no? Que es la razón por la cual la gente votó en segunda vuelta por el presidente Kast? Y eso también todo el mundo lo dice. En primera vuelta está la votación que tuvo, en segunda vuelta se agregan votos que son votos de personas que no necesariamente lo hubieran hecho en primera. Yo creo que el presidente aclaró la figura y evidentemente era una mala expresión tanto gramatical el usar la metáfora como yo creo también el parte del fondo de esa respuesta. Yo vuelvo a un punto que te comentaba hace un rato atrás. Creo que estamos en una etapa todavía muy inicial. O sea, medir un gobierno por 60, 70 días es absolutamente injusto. Más aún cuando todavía falta mucho despliegue de sus autoridades, incluso la llegada de todas las autoridades que quieran. Mi consejo para el gobierno sería, evidentemente, que acá sí tiene un tema en que tiene que preocuparse de una forma muy profunda. No solamente preocuparse por un tema comunicacional, sino que preocuparse porque es una de las expectativas de la ciudadanía más marcada. Y además porque fue un compromiso real de campaña. Claro, eso no era una metáfora. Exactamente. Y es un compromiso que desarrollo, que yo creo que la gente puede entender tiempos, puede entender momentos, puede entender la forma en que se va concretando, pero quiere tener con claridad aquello que en un momento dado fue, porque tú lo señalas muy bien, tan discutido en la campaña, si esto fue el gran tema. Así como la gente puede decir, mire, a ver, ¿qué me dijeron que iba a ocurrir en economía? Y pongo 3 cosas. En economía me dijeron, vamos a ahorrar. De hecho, era imprescindible. Una de las cosas más curiosas, Paula, en la campaña del año anterior, si tú lo piensas, es que habitualmente las campañas se discute sobre en qué voy a gastar el dinero. En la campaña anterior, la primera de las campañas en que todos discutían en quién va a ahorrar más. Incluso los candidatos de la derecha, y a mí me hicieron una cosa muy curiosa, que es discutir entre ellos quién ahorraba más y más rápido. Entonces tú en economía sabías que iban a ahorrar, y lo están haciendo. Sabías que iban a hacer una activa agenda de mejorar todo lo que es permisología, y lo están haciendo, lo vemos
en el gran trabajo que está haciendo la ministra de Medio Ambiente. Y sabían que iban a tener una reforma tributaria que, insisto, a mí me gusta, pues entiendo que otras personas que pueden no gustarle, pero el plan está no solamente en desarrollo, sino que totalmente, si usted fija, en total coordinación con lo que fue la campaña. Y está en sede legislativa ya tramitando. Claro, y en total coordinación con lo que fue la campaña. Yo creo que una de las cosas que los políticos nunca deben olvidar es que, sobre todo cuando estás en el gobierno, que es muy distinto estar en la oposición o estar en el Congreso, es que la realidad te alcanza. En un momento dado la realidad te alcanza. Y hoy día creo que la realidad en materia de seguridad es la petición de la ciudadanía de tener claridad sobre planes, fechas, medidas, etcétera. Y espero que aquí a la cuenta presidencial tengamos mucha más certeza en esos temas. Vamos a la ley de reconstrucción, sí, la gran reforma económica, reforma tributaria, como le llama la oposición. Tú que fuiste un parlamentario tantos años, ¿no? Y conoces tan bien la política y cómo se negocia en el Parlamento y las dinámicas que hay. ¿Crees que es un error apuntar a los votos del PDG como el sostén de este proyecto? Porque es un voto que también es bien volátil. De hecho, pasó ahora que para abrirse a aprobar en general, Franco París se puso unas condiciones, después no le gustaron, dijo que se bajaban. La misma diputada Giles plantea, bueno, ojalá que esto no se caiga. ¿Es un error apostar a esos votos y no buscar, por ejemplo, los del socialismo democrático, más allá del pirquineo de votos, que también sabemos que es bien débil? A ver, primero parto de la base de la imprescindible necesidad de este proyecto desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista económico. Y lo hago desde un intento que sea al mismo tiempo un proyecto limitado. Mira, la única constante en mi vida laboral es haber sido en los últimos 32 años profesor de Derecho Comercial y Derecho Tributario en la Universidad Católica. Y a mí me sorprende que no nos demos cuenta que en los últimos 16 años hemos tenido 7 grandes reformas tributarias, un intento que fue el presidente Boric que no se logró ni siquiera la idea de legislar y este nuevo intento. Entonces yo les pido a todos que vayamos a cosas específicas, concretas en materia tributaria, porque hemos tenido en la peor década de crecimiento económico, por algo también está relacionado con estos vaivenes tributarios que son similares a los vaivenes políticos. El gobierno quiere un proyecto y tiene que sacarlo adelante. Y no tiene mayoría, al menos no tiene una mayoría completa, sólida. Yo creo que necesariamente tiene que conversar con todas las fuerzas políticas y con el Partido de la Gente ha habido la posibilidad de hacerlo y de alcanzar ciertos acuerdos. Me da la impresión de que también hay conversaciones con parlamentarios independientes, también pensando en el Senado, con parlamentarios antiguos del PPD, de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista. Yo al menos por personalidad, y me tocó tanto en un lado de la discusión, 12 años en la Comisión de Hacienda, como en otro lado, subsecretario de Hacienda, soy partidario de buscar, sin duda alguna, votos. Pero en una materia en que es difícil, porque pensamos muy distinto. Sí, hay que pensar que la reforma tributaria más grande de los últimos años, que es la ley 20.180, que es la ley de la presidenta Bachelet, prácticamente no está nada vigente, porque después fue modificada, al menos en 2 ocasiones, porque pensamos muy distinto. Entonces, yo no creo que sea muy posible en todas las materias llegar, en temas tributarios, a grandes acuerdos, y por tanto creo que el esfuerzo del ministro Quirós y el esfuerzo del ministro Alvarado, del ministro García, es encontrar los votos suficientes. Me parece que las conversaciones con el Partido de la Gente, que pueden tener un grado de debilidad, son necesarias, también son necesarias con los independientes, con la Democracia Cristiana, con el Partido por la Democracia, y creo que esto va a ser mucho más desplegado en el Senado, porque lo digo con pena, porque mal que mal fui presidente de la Cámara de Diputados, una institución que le tengo mucho cariño. Cuando la discusión partió presentando 1.700 indicaciones, era casi la garantía de que todo lo importante se va a discutir en el Senado. Ahora, ¿hay esa posibilidad, Rodrigo, te lo digo porque tú Sí. también cultivaste vínculos transversales Sí. en la Cámara? Bueno, como además con el expresidente Boric son los dos de Coterráneos magallánicos. Coterráneos magallánicos también, tiene un vínculo. Esa época en que se podía conversar desde distintos lados, se podía llegar a acuerdo. En el caso ahora del proyecto de ley de reconstrucción, el Consejo Fiscal Autónomo ha también hecho ver sus reparos, ¿no? No es solamente la oposición diciendo que a todo lo rechaza, o sea, hay también elementos para tomar en cuenta, ¿no? Que son importantes respecto de cómo se compensa, de evitar que se profundice el déficit fiscal. Son temas que no son menores, que son importantes. ¿Tú crees que es importante que el gobierno trate de restaurar ese espíritu de conversación a lo largo digamos, de los distintos sectores políticos? O si no, más bien se va a caer en un lado, otro lado, y el PDG como bisagra permanente. Yo creo que tu pregunta es mucho más esencial incluso que la discusión meramente tributaria.
Primero, el respeto a ciertas instituciones, y voy a partir por el Consejo Fiscal Autónomo. Así como mi sector aplaudió a rabiar declaraciones del Consejo Fiscal Autónomo a finales del año pasado, que eran muy críticas, y correctamente muy críticas en materia de déficit del gobierno del presidente Boric y en la administración de su política fiscal, ahora tenemos el deber de contestar correctamente aquellas objeciones. No significa que ni uno ni otro caso tengan toda la razón, pero es la autoridad que hemos dado como país. Una autoridad autónoma. Claro, además. una autoridad autónoma, y creo que es muy bueno así sea. Sin duda alguna, al final es la política la que tiene que tomar las decisiones. E incluso con advertencias de unos y otros, es la política la que tiene que tomar responsablemente las decisiones. Esta es una vieja discusión de filosofía política. Segundo, el espíritu de conversar. A mí me parece imprescindible, pero y sin duda alguna es un estilo más que un resultado. Si cuando yo recuerdo los 12 años que fui diputado, yo no llegué a muchos acuerdos con la concertación. De hecho, mi rol como opositor era enfrentarme a muchas de sus materias. Pero sí ocurrían tres cosas. Nunca nadie transgredía normas constitucionales, nunca todos entendíamos que había ciertos límites a los cuales llegaba, y en las materias realmente esenciales sí uno podía llegar a acuerdos. Entonces, primero, recuperar eso yo creo que es esencial para el país. Yo te decía la locura que hemos vivido en los últimos años, porque fue precisamente locura de saltar de una posición a otra totalmente distinta. Hay que pensar solamente en los proyectos constitucionales. Somos el único país que ha tenido 2 procesos constitucionales y los 2 fracasaron en poco tiempo. Entonces, volver a conversar a mí me parece esencial. Lo que sí solo te quiero hacer el matiz, que me parece que en materia tributaria tenemos posiciones válidas distintas. Tenemos visiones de que te dicen, acuérdate la discusión, especialmente en la presidenta Bachelet, de la discusión sobre la integración, si era totalmente integrado, totalmente desintegrado, que son materias muy, muy técnicas, pero que tenemos diferencia y nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, y el ponernos de acuerdo al final muchas veces lleva a una fórmula equivocada, como creo que fue esa reforma tributaria. Acá intentemos al máximo buscando normas que yo creo que me parece que hay bastante evidencia en materia de disminución de impuestos de primera categoría, de reintegración del sistema, de sistemas de ahorro, de invariabilidad tributaria para ciertos proyectos. Tratemos de llegar, aunque sea a ciertas mayorías que permitan dar solidez a un proyecto. Veremos qué pasa en la tramitación del proyecto. Rodrigo Álvarez, muchas gracias por esta conversación. No, muchas gracias a ti por invitarme, encantado. Y vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Viene Alejandra Misala, candidata a rectora de la Universidad de Chile. Espérennos. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestra siguiente invitada, la profesora Alejandra Misala, candidata a rectora de la Universidad de Chile y quien sacó la primera mayoría en la primera vuelta de esas elecciones que se van a resolver el 2 de junio. Alejandra, muy bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Bueno, partamos hablando de tu preparación para ser rectora de la Universidad de Chile, por supuesto un cargo muy importante. Tú fuiste la prorectora todo el periodo de la rectora Rosa Devés, a quien hoy se está buscando su sucesor. ¿Qué fueron las lecciones más importantes que aprendiste como número 2 de la universidad durante todos estos años, en que pasaron muchas cosas, por supuesto? Sí, bueno, muchas lecciones. Primero que nada, conocer la universidad completa, porque yo había estado como académica en ingeniería, bueno, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, muchos años. También me había tocado armar el Instituto de Educación de la Universidad de Chile, me lo había pedido el rector Vivaldi. Entonces había estado ya en distintos espacios, pero es distinto cuando tú estás ahí en la Casa Central y miras toda la universidad. Además, a mí me tocó liderar el proceso de acreditación institucional, que es un proceso largo, dura más o menos 1 año y medio, y ahí también conocer como todos los espacios de la universidad me permitió entender mejor cómo son las distintas facultades, las distintas comunidades académicas, también la interacción con los estudiantes, claro, con porque los hay mucha funcionarios. diversidad en la Universidad de Chile, ¿no? En cada escuela, cada facultad es bien distinta entre sí. Son distintas, hay una cosa general, digamos, del ethos de la Universidad de Chile, de los principios, de la misión, pero obviamente es distinto de lo que pasa en ciencias sociales, de lo que pasa en derecho, de lo que pasa en ingeniería también. Y yo creo que eso es bueno entenderlo y conocerlo, sobre todo cuando uno piensa después dirigir la universidad,
porque ese diálogo con las comunidades es muy importante, entendiendo cuáles son sus necesidades, cuáles son las cosas que ellos lo están guiando y también cómo apoyar los proyectos que ellos tienen. En un momento más muy desafiante para todas las universidades en el mundo, también para la Universidad de Chile, y vamos a hablar de eso, Alejandra. Pero viendo digamos, todo el periodo de la rectora Rosa de Bes, llama inmediatamente la atención los famosos acampes que tuvieron ustedes en la Casa Central, de alumnos que se instalaron, que no era fácil sacarlos, que instalaron lienzos, ¿no? Algunos bastante insultantes de la rectora, y lo que todos supimos, la opinión pública supo, de que habían tenido que quedarse la rectora, tú también, y parte del equipo, a dormir en la Casa Central para impedir que se la tomaran. Desde ese punto de vista hubo hartas alabanzas al equipo directivo de la universidad, de decir, no permitieron que hubiera una toma, pero por otro lado también se piensa cómo no es posible imponer el orden sin tener que recurrir a tener que dormir ahí. ¿Qué lecciones sacas tú? ¿Qué piensas de eso? ¿Fue bueno quedarse a dormir allá? ¿Fue de alguna manera también no tomar una decisión que hubiera sido quizás más ordenadora, como desalojar a las personas que estaban acampando? Bueno, lo primero que quisiera decir es que este fenómeno del acampe es un fenómeno internacional. Había acampe en muchas universidades muy prestigiosas de Estados Unidos y también de Europa. Y yo te voy a decir que yo creo que nosotros tuvimos la actitud correcta, en el sentido de nunca dejar de dialogar con los estudiantes, de evitar, digamos, una toma, por cierto, pero también de hacer mucha pedagogía. Déjame hacer un contraste con lo que pasó, por ejemplo, en Columbia y en la Universidad UCLA, que efectivamente lo que pasó ahí es que tomaron la decisión de que entrara la policía. Finalmente se quebró la comunidad académica, los rectores salieron, tanto la rectora de Columbia como el rector de UCLA. Entonces fue una situación muy conflictiva al interior de la universidad, no solamente de la rectoría respecto de los estudiantes y la comunidad externa, digamos. Entonces yo creo que nosotros tuvimos ahí la intuición y la convicción de que había que conversar con los estudiantes, porque lo que ellos pedían era quebrar los convenios que la universidad tenía, que por lo demás eran pocos y algunos estaban incluso inactivos, con universidades de Israel. Claro, que fue algo que pasó en otras universidades del mundo también, que se pedía cortar todo lazo, y la rectora de Bes decía, bueno, en Chile también se pedía lo mismo, y tú y ella eran académicas de la Universidad de Chile, hubiera sido un daño para los académicos que estaban contra la dictadura que se hubiera cortado el lazo, ¿no? En la época de la dictadura, acuérdate que nosotros tuvimos rectores delegados, o sea, era todavía una situación más compleja. Entonces, lo que nosotros le decíamos a los estudiantes, en las universidades es donde se cultiva el pensamiento crítico, es donde sale. Nosotros no era que nosotros estábamos de acuerdo con lo que estaba ocurriendo en Gaza, obviamente que no, obviamente que nosotros decíamos que eso era un genocidio. No obstante eso, decíamos, esa es la universidad donde el pensamiento crítico se cultiva y donde las opiniones en contra de este gobierno iban a surgir. Y efectivamente eso ocurrió, porque hubo un movimiento de académicos de la universidad que juntaron firmas académicas para digamos, contra lo que estaba ocurriendo en Gaza, y hubo rectores de universidades de Israel que le escribieron a este académico diciéndole que agradecían mucho eso y que ellos también estaban en esa misma política, digamos, de levantar la voz respecto a lo que estaba ocurriendo. Sí, hablemos de lo que se viene al futuro, si es que en la segunda vuelta que enfrentas con el profesor Francisco Martínez ganas, bueno, sacaste la primera mayoría, así que hay una probabilidad bastante alta de que seas la rectora. ¿Cuáles son los desafíos más importantes en términos de aquello que probablemente a la rectora o rector de la Universidad de Chile la va a desvelar este año? Bueno, hay varias cosas, o sea, no tanto del desvelo, sino que lo que uno tiene que hacer como Universidad de Chile. Yo creo que nosotros tenemos que fortalecernos institucionalmente, porque lo que tú dijiste al principio, las universidades en general estamos desafiadas porque hay tanto temas de financiamiento, como en el caso de la Chile, todas las universidades públicas, temas que tienen que ver con el marco regulatorio que no
que nos rige y que es muy difícil gestionar con ese marco regulatorio, pero también lo que está pasando a nivel societal, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ya la inteligencia artificial llegó, está acá. ¿Qué hacemos con ella? ¿Cómo la aprovechamos positivamente, tanto en términos de investigación como docencia, como también digamos, la responsabilidad que tiene una universidad pública como la Chile de evitar que se aumente la brecha digital respecto de la población en general? Claro, y qué es lo que se está pensando que va a pasar, ¿no? Que va a aumentar brechas de desigualdad ya en lo digital. Desde esa perspectiva, Alejandra, se habla de acortar las carreras, pero ¿es suficiente acortar las carreras? ¿Cree que es bueno acortar las carreras o hay que repensarlas justamente para una era en que el conocimiento está cambiando por la inteligencia artificial, dejando obsoletas profesiones completas, pero también repensando qué es lo que va a mantener el empleo humano? Claro, yo creo que esta conversación sobre el acortamiento de carreras es muy importante que exista, y yo creo que no es la discusión acortar las carreras, porque cuando nos comparan, por ejemplo, con Estados Unidos, que dicen el bachelor es de 4 años y la persona ya está lista, la verdad es que si tú quieres tener un título profesional en Estados Unidos, tienes que estudiar bastante más que el bachelor de 4 años. Entonces, estamos comparando cosas que no son comparables. Yo creo que hay varios elementos aquí a tener en cuenta. Uno, los estudiantes que estamos recibiendo de enseñanza media están menos preparados por distintas razones. Algunos de ellos todavía están con el efecto de la pandemia y de haber estado con clases online o con muy pocas clases. Y por tanto nosotros tenemos que preparar a esos estudiantes, y muchas veces el primer año nos dedicamos mucho a eso, porque nosotros estamos comprometidos a que todo estudiante que ingresa pueda egresar de la universidad. Se tienen que hacer cargo de los déficits que traen hacemos de la cargo de los educación media. déficits. En segundo lugar, lo que te decía, nosotros formamos integralmente a los estudiantes y además les damos un título profesional, excepto, digamos, las licenciaturas que son terminales como licenciatura. Entonces, eso no es lo mismo que un bachelor. Las personas están realmente, por ejemplo, te digo, la formación de un médico, de un abogado, efectivamente, si tú lo miras en Estados Unidos, también dura mucho más tiempo. Y yo creo que eso nos tiene que hacer pensar más bien de lo que tú decías. ¿Cómo repensamos nuestra educación, nuestra formación? ¿Con qué recursos pedagógicos hoy día que está la inteligencia artificial? Nosotros hicimos una encuesta el año pasado de los estudiantes que estaban ingresando. El 81% de ellos utiliza inteligencia artificial. Está aquí. Hay que repensar las evaluaciones de partida. Entonces, ¿cómo los evaluamos? Y también cómo aprovechamos la inteligencia artificial para el aprendizaje. Y ahí lo que yo estoy planteando, nosotros tenemos una vicerrectoría de tecnología de información hace harto tiempo, y ahí la idea es que ya se está instalando una oficina de inteligencia artificial que pueda generar recursos pedagógicos para que los profesores, y formación para los profesores y para los estudiantes, para que efectivamente todos podamos aprovechar eso. Y esa formación tiene que tener también lineamientos éticos y críticos, porque nosotros tenemos que estar muy claros que la inteligencia artificial también tiene sesgos. Sí, por supuesto. Y nosotros tenemos que estar claro, y todo lo que se debate no es la posibilidad de regular esto, porque tiene que haber finalmente una decisión humana y no una decisión autónoma de la inteligencia artificial. Alejandra, hay también un debate en Chile instalado respecto de la utilidad del conocimiento, la utilidad de la ciencia base versus la ciencia aplicada, la innovación, y eso quedó muy reflejado en esta frase del presidente Kast de que había investigaciones muy interesantes que terminaban en libros muy bonitos, empastados, pero que no habían generado empleo. ¿Qué te pareció a ti esa frase cuando la escuchaste? Yo la encontré que está completamente equivocada, para serte franca. Y de hecho reaccionaron el fin de semana pasado todas las sociedades científicas, y desde la universidad hay muchas columnas mostrando que efectivamente el conocimiento es fundamental. ¿Qué habríamos hecho sin conocimiento en la pandemia? O sea, estoy pensando en las vacunas que se generaron en la pandemia precisamente por todo un conocimiento acumulado, pero aquí en Chile, la Universidad de Chile, la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas apoyaron mucho al Ministerio de Ciencia y al Ministerio de Salud en términos de la vacunación, cómo hacer la vacunación, cuándo repetir la vacunación, cómo hacer la distribución de las camas. ¿Te acuerdas de la discusión de la última cama?
Bueno, cómo se distribuían las camas y salvó muchas vidas. De hecho, ellos tuvieron un premio internacional, no sé si te lo recuerdas, premio muy importante de investigación de operaciones. Entonces, eso salva vidas. O sea, ya no estamos hablando de un libro Y así puedo dar ejemplos de muchas otras áreas donde efectivamente el conocimiento, y no solamente el conocimiento científico, sino también pensando de nuevo en la inteligencia artificial, cómo no hacer cada vez más importante las ciencias sociales, las humanidades, ¿no? El arte, para efectivamente desarrollar en nuestros estudiantes, en nuestros jóvenes, en la población en general, diría yo, una capacidad de pensamiento crítico, pensamiento científico, pensamiento que efectivamente pueda ser apoyar el uso adecuado de estas nuevas herramientas tecnológicas. Y eso, entonces, cuando me dicen, a mí a veces me han dicho, oye, pero las universidades están en cuestión porque con la inteligencia artificial la gente va a aprender sola. Cada vez más no, porque tenemos todos estos desarrollos donde la gente se forma integralmente en las universidades. Sí. Si uno ve las declaraciones de la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, se ve un énfasis justamente en la innovación, el emprendimiento, más que en los fondos para grandes investigaciones de ciencia base o de ciencia en general, ¿no? Hay un énfasis ahí. No sé si tú lo has notado también. Sí, totalmente. Ya, es preocupante eso en términos de una universidad como la Universidad de Chile, una universidad estatal, tiene fondos estatales también para investigar, tiene que postular esos fondos, pero necesita que existan esos fondos y fondos que se otorgan sin saber ex ante en qué va a terminar eso, si va a ser una nueva vacuna en 20 años más o va a ser una investigación que quizás en este momento no va a dar fruto, quizás después o quizás nunca, ¿no? ¿Te preocupa ese ambiente político respecto del conocimiento y su financiamiento? Sí, porque yo creo que hay que financiar la ciencia básica, así como la ciencia aplicada, ambas. Y así como las ciencias sociales, que a veces cuando uno dice ciencia, se le escapan las ciencias sociales y las humanidades, pero también todo. ¿Por qué? Por lo que te decía antes. Yo no sé, cuando estás financiando ciencia básica, como tú dices, dónde va a terminar, pero muchas veces eso es lo que permite los emprendimientos, es lo que permite las aplicaciones. Y yo creo que eso uno no se le puede olvidar. O sea, la ciencia aplicada es muy importante, pero la base científica de esa ciencia también. Y lo mismo cuando estamos hablando, por ejemplo, la necesidad, y volviendo al ejemplo de la inteligencia artificial, a veces decimos cómo la usamos, pero también qué impacto tiene la inteligencia social en nuestras sociedades. Necesitamos investigar sobre eso, necesitamos entender eso, necesitamos tener conversaciones sobre eso. Y eso es muy importante porque si no va a ser una cosa muy vacía. Sí. Déjame ponerlo así, como muy vacía de sustancia. Y necesitamos sustancia, o sea, emprender es muy importante y nosotros queremos que nuestros estudiantes emprendan y que nuestros académicos emprendan y eso yo creo que es valiosísimo, pero también que haya una base sólida en términos científicos. Alejandra, tú, como decías, fundaste el Centro para la Investigación en Educación de la universidad y eres una experta muy reconocida en términos de educación. ¿Crees que la política de gratuidad, que también se está cuestionando mucho, que el Estado de Chile gaste tantos recursos en una política como la gratuidad, versus no haber gastado esos recursos o empezar a gastarlos en educación preescolar, que todos los estudios muestran que es la clave, porque ahí es donde parte la brecha que después no se cierra nunca más? Bueno, yo creo que la educación preescolar es básica. Yo creo que la sala cuna también es básica. Déjame pasar un aviso. Y que está parada la ley, ¿no? La sala cuna es básica no solamente para que las madres trabajen, sino que también para lo que ocurra con los niños. La educación preescolar no hay ninguna duda. Hay muchos estudios que muestran la importancia de la educación preescolar en términos de la trayectoria de las personas, no solamente para que aprendan en primero básico, en segundo, sino la trayectoria de las personas. Pero también es muy importante la gratuidad, y yo estoy de acuerdo en dejarla en 60%, para ser bien clara, porque nos permite, mire, yo tengo un estudio que mira estudiantes talentosos medidos por variables académicas, o sea, CIMSE, en ese momento PSU, que no ingresaban a universidades
y no ingresaban a universidades selectivas por no tener acceso a los recursos. Es un estudio que yo hice pre-gratuidad. Y uno de los datos que encontramos es que había un 35% de estudiantes que eran muy talentosos, medidos, como te digo, por cosas bien objetivas, y no ingresaban. Había una pérdida de talento ahí. Una pérdida de talento. Entonces, nuestro país no se puede dar el lujo de perder talento. ¿No es cierto? Necesitamos ese talento. Ahora, claro, tú dices, seguir creciendo hasta el 90% no. Claro. Y también revisar los casos porque, digamos, hasta el 60% es la gratuidad, pero el quintil siguiente desapareció, ¿no? Claro. Hay sospechas de que hay personas que han bajado. Yo creo que eso hay que revisarlo, está súper bien revisarlo, y también creo que hay que darle una solución a los estudiantes que están en esos deciles que digamos que probablemente sus familias no tienen los recursos, pero sí pueden, por ejemplo, tener el CAE está muy cuestionado, ¿no es cierto? Pero hay muchos sistemas en otras universidades, por ejemplo, en Australia hay un sistema que es un crédito contingente al ingreso, que además al ser contingente al ingreso, si a ti te va mal en el mercado laboral una vez que tú egresas y no tienes o estás desempleado, tú no pagas nada. Y pagas un porcentaje razonable de tu ingreso. Claro, entonces, y esa solución tendría mucha más transversalidad probablemente. Claro, exactamente. Sí, sí. Pero efectivamente yo estoy convencida que la gratuidad sí permitió a estudiantes talentosos ingresar a universidades en general y a universidades selectivas en particular. También en términos del debate educacional que tú conoces muy bien, está esta pausa que ha anunciado la ministra de Educación, María Paz Arzola, a los servicios locales de educación, a los SLEP, ¿no? Que ha gatillado todo tipo de reacciones en términos de alcaldes que están muy de acuerdo, no quieren traspasar sus colegios a los SLEP, que tienen para ellos un desempeño muy malo. Para otros expertos en educación es un problema porque el sistema debiera evaluarse cuando estén todos en régimen. Y vamos en la mitad de los servicios locales de educación. ¿Te preocupa este anuncio de pausa? Sí, me preocupa porque efectivamente este es un proceso que fue gradual, fue pensado gradual, y de hecho el año pasado, y creo que es del año 2026, hubo una evaluación internacional del sistema, y hay propuestas ahí de mejora, porque la gracia... Cuando tú haces este tipo de política, y siempre debiera estar en las políticas que son grandes, digamos, que abarcan a toda la educación que recibía subvención del Estado, uno tiene que hacerlo gradual y uno tiene que poner hitos donde se evalúa. Y de hecho hubo una evaluación, y como te digo, una evaluación internacional, donde efectivamente decían, mira, estas son cosas que se pueden mejorar, que tienen que ver con muchos temas de administración de los SLEP. Pero efectivamente yo creo que no es buena idea pausarlo porque genera mucha incertidumbre, y yo creo que sin ninguna duda voy a defender además la política. Cuando estaban pensando a conversarse sobre esta política, yo me acuerdo que yo miré lo que pasaba con los municipios. Y claro, no estoy hablando de Vitacura, no estoy hablando de Las Condes, no estoy hablando de Ñuñoa, pero había un 20% de municipios que no tenían una persona dedicada a los colegios y a los liceos que estaban encargados del municipio, porque esa persona además veía salud y además veía educación. Entonces, claro, uno piensa en los municipios que hoy día están diciendo, oye, yo no quiero que me saquen los establecimientos educacionales, pero hay muchos municipios que realmente se aliviaron de tener una entidad intermedia que efectivamente tenga además lo que se llama giro único, solo dedicada a educación, que pueda efectivamente darle un buen servicio a los establecimientos educacionales. Claro que ha habido problemas. Claro, el SLEP Atacama es como el ícono de un SLEP funcionando mal, pero ¿no? hay otros SLEP que funcionan súper bien. Nosotros en el Centro de Investigación Avanzada en Educación hemos estado apoyando a varios SLEP, y en muchos SLEP, por ejemplo, ha habido una mejora sustantiva en términos de la asistencia escolar y la no repitencia, que son temas que están presentes en nuestra educación. Entonces, yo creo que además los SLEP tienen la ventaja de que tú puedes trabajar en red con los establecimientos.
Entonces, ¿hay cosas que hay que mejorar? Sí, Ya. sin duda. Pero ¿no te parece una buena idea esta pausa anunciada? No, porque además o sea, lo que me parece buena idea es ir haciendo ajustes a la política. Sin duda hay que ir haciendo ajustes a la política, para eso son las evaluaciones. Porque efectivamente, cuando uno lo piensa en el papel y lo va empezando a implementar, surgen cosas que a lo mejor no habías pensado y eso hay que ir ajustándolo. Que es lo mismo que pasó con el sistema de admisión escolar, Claro. que también se identificaron problemas y ahora hay un proyecto, no sé si está la ley ya o proyecto de ley para hacer ajuste al sistema de admisión escolar. Sí. Alejandra, se acaba de elegir la nueva directiva de la FECH. Laura Mlinars, del Partido Comunista, salió electa. ¿Qué relación esperas tú tener con la FECH? ¿A qué tipo de diálogo aspiras y qué quisieras que no hicieran en la universidad? Bueno, si yo soy elegida rectora, voy a tener la mejor relación con la FECH porque creo que nada mejor para una autoridad que tener una federación de estudiantes constituida que represente a los estudiantes. Votaron el 50% de los estudiantes y sacó alrededor del 60%, o sea, es representativa. ¿Y les había costado tener quórum? Había costado bastante y por tanto, primero yo me alegro de la participación estudiantil porque creo que es muy importante que haya alta participación estudiantil. Segundo, me alegro de que haya habido dos listas, que no haya habido una lista única, que haya sido competitiva y creo que para una autoridad, como te digo, siempre es bueno tener una FECH elegida de forma que tú puedas conversar, porque muchos de los problemas que surgen es porque falta la conversación, falta el diálogo, falta identificar prontamente cuáles son los problemas y darle una solución y darle ese seguimiento. Entonces, muchos de los problemas que ocurren de pronto con los estudiantes es que se sienten no escuchados, que no se atendieron a tiempo sus problemas. Y eso se puede resolver. Y hay ejemplos bien buenos en la Universidad de Chile de eso. Por ejemplo, en la Facultad de Economía y Negocio, nunca los estudiantes se van a paro, nunca. Y tiene que ver con que hay una dirección de asuntos estudiantiles que está en todas las facultades, que se junta periódicamente con los dirigentes estudiantiles y van viendo cuáles son los problemas. Hay problemas con el casino, no hay problemas con el casino, hay problemas con algún tipo de problemas académicos, de algo, y se van resolviendo. Y el otro ejemplo que te puedo dar es la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que hace unos años atrás tú pasabas por Diagonal Paraguay con Portugal y estaban las sillas puestas hacia afuera, con las patas hacia afuera. Hace 5 años que no tienen ningún paro y eso ha ocurrido porque las autoridades de la universidad convocaron a los estudiantes a conversar y trabajar juntos y hoy día tienen un casino que no tenían, han mejorado los espacios comunes, mejoraron el edificio de la Escuela de Diseño. Entonces, de verdad, cuando eso ocurre, uno dice, ese es el camino de la conversación, el camino del diálogo, el camino de detectar prontamente cuáles son las dificultades. Muy bien. Alejandra Mizala, muchas gracias por esta conversación. Veremos qué pasa en la segunda vuelta de la elección de rector o rectora de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.